Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, agradecer su disposición a acoger una ponencia como esta centrada en el cruce entre los aspectos prácticos de la docencia universitaria y la interdisciplinariedad que demanda ya cualquier operación de busca y de redacción mediante medios telemáticos que tenga que ser evaluada cuantitativamente. Bueno, ¿qué aconseja abordar esta cuestión en un congreso en un momento en el que precisamente los debates sobre la modificación de los procedimientos de evaluación para evitar el plagio de origen digital se están intensificando en la misma medida que el recurso a herramientas cibernéticas para el aprendizaje? Bueno, yo diría que hay razones de oportunidad contextual y de conveniencia académica. En relación con las primeras, en una sociedad como la nuestra, abierta, globalizada y caracterizada por una hiperconexión permanente y multicanal, carece de sentido práctico establecer en las aulas universitarias una especie de isla tecnológica en la que se prohíba el recurso a herramientas y mecanismos de simplificación del aprendizaje, especialmente si tenemos en cuenta que todo el alumnado en este momento es ya nativo digital. Bueno, tal compartimentación para intentar hacer perdurar metodologías tradicionales basadas en la dupla clase magistral memorización se acompasa mal a la experiencia vital de un estudiantado acostumbrado a recurrir a la omniconectividad para orientar muchas de sus actividades cotidianas. En relación con los motivos académicos, la investigación parte de la experiencia, y yo diría también que de las dificultades y discusiones consiguientes de varios profesores que impartimos la asignatura de Educación en Valores en el grado de Educación Primaria y comparamos el recurso de su alumnado a medios digitales de búsqueda documental con los realizados por otros alumnos de asignaturas similares en las que impartimos docencia como Historia del Pensamiento Político. Experiencias que parcialmente pueden ser trasladables a otras asignaturas y titulaciones y en las que recientemente se eleva el nivel de insatisfacción con la aceptación pasiva por parte del alumnado de las búsquedas bibliográficas realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial, todas ellas con un potente sesgo ideológico, mucho más que académico, y que frecuentemente pasa inadvertido para estudiantes poco acostumbrados a la reflexión crítica y al pensamiento abstracto, tanto en relación con las ideas políticas como con los valores constitucionales. Permítanme unas acotaciones previas brevísimas de carácter epistémico que condicionan la metodología posterior. El marco temporal para abordar los cambios de comprensión, de abordaje y de implementación de los procedimientos diferentes de evaluación es extremadamente breve y en todo caso se cifra en el corto plazo, habida cuenta de las necesidades actuales y del ritmo con el que se están desarrollando mecanismos digitales que interfieren en los procesos de aprendizaje y que, si bien proporcionan posibilidades muy positivas como las de ampliar, profundizar y ajustar las búsquedas de buenas referencias académicas, también pueden facilitar utilizaciones fraudulentas. Bueno, para abordar esta cuestión creemos imprescindible aceptar una perspectiva de profunda interdisciplinariedad que afecta simultáneamente a tres ámbitos diferentes de conocimiento, entendido este conocimiento en sentido epistémico y no meramente académico de separación de las titulaciones. La interdisciplinariedad ha de partir de las necesidades noseológicas propias de cada una de las asignaturas involucradas, en este caso Educación en Valores, ha de revestirse después de las fórmulas aconsejadas por una eficacia actual perspectiva pedagógica con dos vertientes, la que persigue asentar los contenidos sustantivos materiales de cada una de las asignaturas con los contenidos o exigencias éticas de una ciudadanía íntegra, que tienen también una derivada a la ética de la investigación y también a la ética del aprendizaje en relación con el plagio de los estudiantes. Para acabar, para finalizar en la interdisciplinariedad que posibilite adentrarse con seguridad cibernética y a la vez con criterio moralizado, puesto que la tecnología permite ya hacer muchas más cosas de las que las normas jurídicas amparan o de las que la ética aconseja en todos los medios telemáticos disponibles en el aula, que ya son ingentes sin tener que esperar a la ansiada computación cuántica gracias a la conjunción de inteligencia artificial, blockchains y big data. Así pues, partiendo de este enfoque, la comunicación propone como objetivo medir el rendimiento del recurso a la tecnología de búsqueda bibliográfica y de redacción por inteligencia artificial para una asignatura de primer curso del grado de educación primaria. La comunicación postula
que permitir el recurso a herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para el aprendizaje universitario es, por un lado, conveniente y, por otro, plantea problemas de decisión entre el enfoque dispositivo y el obligatorio para una sola asignatura. Esto es, si simplemente se va a permitir o si se va a hacer obligatoria la búsqueda para facilitar la igualación de medios y la objetivación de la evaluación, y subsidiariamente requiere considerar la ponderación de las notas de los alumnos que puedan recurrir a tales instrumentos digitales. No se oculta que el principal problema para simplificar la igualdad de oportunidades, que es hacer obligatorias búsquedas semejantes, todas mediante medios convencionales o mediante vías digitales, y dentro de estas todas con libertad decisoria para elegir los motores de búsqueda o todas mediante herramientas de inteligencia artificial obligatoriamente, sería el mismo que para la imposición de la administración o de la democracia digital. Es decir, que aunque se pudieran arbitrar medios por parte de las universidades para reducir la brecha económica en el acceso por pago a las nuevas tecnologías, la brecha tecnológica para el acceso a redes de Internet permanente y la brecha territorial para hacer accesible a todos los lugares y a todos los alumnos Internet, seguirían persistiendo la brecha formativa en las nuevas tecnologías y la que recientemente ha venido a identificarse o a denominarse como fatiga digital o brecha decisoria para aquellos que libremente prefieren renunciar completamente a los medios tecnológicos por no querer afrontar la curva de aprendizaje que requiere el empleo de nuevos medios, y que en este caso no sería posible si se acude a la obligatoriedad de la búsqueda automatizada de la información académica, porque al final queda reducido a búsqueda sí, redacción no. Con un planteamiento epistémico a su vez interdisciplinar, se propone una metodología basada en el estudio de caso que evite la excesiva abstracción y que acerque las inferencias obtenidas en la investigación a la realidad cotidiana de las aulas hoy. Se ha realizado con los alumnos interesados en participar en esta investigación en la Facultad de Educación, con una comparativa temporal entre los cursos 21-22, 22-23 y el actual 23-24. Por otro lado, se ha considerado que la mejor técnica de investigación social aplicable a este estudio de caso sería acometerlo mediante investigación dirigida, y para ello se contó con alumnado real de la asignatura Educación en Valores del primer curso del grado en Educación Primaria, repartido en distintos grupos de análisis en función de la amplitud e intensidad del recurso a las tecnologías de búsqueda y de redacción, con un grupo de control. Se propone una ponderación cuantitativa de las calificaciones de la evaluación de las actividades con recursos digitales en función del reparto de los alumnos en grupos de acuerdo con una variable dicotómica de autorización o no de empleo de herramientas digitales, y finalmente se midieron los resultados obtenidos en las calificaciones de las actividades evaluables con permiso de utilización de herramientas digitales de manera doble: por un lado directamente sin ponderación y por otro con ponderación de mayor calificación para los alumnos que no han utilizado herramientas digitales, evaluando a todos los alumnos simultáneamente mediante un test para ver si la inteligencia artificial facilitaba el aprendizaje para un examen memorístico como este, y por otro un examen de desarrollo para analizar el incremento de datos memorizables con búsquedas amplias de inteligencia artificial, con la finalidad de que el alumno posteriormente reelaborase esos contenidos, interiorizase la información y esa reelaboración incluyese la redacción propia en un examen de desarrollo con 2 preguntas largas. En este simposio concreto del Congreso, en el que se analiza la aplicación de tecnologías en el aula, esta comunicación trata de considerar la correlación entre permisividad con los mecanismos digitales y equidad en las calificaciones. En primer lugar, determinar si se considera justa una evaluación igualitaria de todos los alumnos, recurran o no a las nuevas tecnologías, cuando estas son abiertamente permitidas por la guía de estudio de la asignatura. Y en segundo lugar, ¿cuáles podrían ser los indicadores o parámetros de ponderación en función de la intensidad del recurso a las tecnologías, teniendo en cuenta que todas son autorizables? Es decir, ¿puede o debe primarse que los alumnos que hagan más uso intensivo de las tecnologías disponibles con menos esfuerzo personal y sin más aprendizaje cibernético, o aquellos que pongan más el esfuerzo en las metodologías tradicionales de búsqueda y redacción, por tanto con más estudio autónomo? Lo que puede observarse en la pantalla son los resultados de las notas medias obtenidas en cada uno de los grupos de 20 alumnos a los que se les ha obligado, permitido o prohibido la utilización de herramientas digitales
con inteligencia artificial de búsqueda de datos y de localización bibliográfica. Como era esperable, los mejores resultados sin ponderación han sido obtenidos por el grupo de alumnos a los que se les ha obligado al recurso de herramientas digitales de búsqueda y de redacción, seguido del que podía recurrir a ellas de forma voluntaria. La diferencia del uso de búsquedas inteligentes es muy relevante en el resultado final de la evaluación cuando no existe ponderación. Esta es la situación que sucede habitualmente en las aulas cuando no es posible detectar a aquellos alumnos que están utilizando estos medios, estos mecanismos de búsqueda, en comparación con los que se limitan a los materiales que se les proporcionan o a la realización de búsquedas convencionales en la biblioteca. Bueno, cuando el recurso a estas herramientas de inteligencia artificial para búsquedas no es obligatorio, siempre hay un grupo residual de estudiantes que no recurre a ellas. De hecho, pudiendo hacerlo de acuerdo con las normas establecidas. En el caso de nuestro estudio, ese grupo en el que rige el principio dispositivo y la voluntariedad de uso de nuevas tecnologías, el 78% de los alumnos han recurrido a ellas, pero sigue quedando un porcentaje de alumnos que prefiere hacer las cosas de otra manera o que no necesita o prefiere no hacerlo, bien porque no tiene acceso fluido, bien porque le falta formación, y en algunos casos hemos detectado que incluso porque le abruma la enorme cantidad de resultados obtenidos, hay un grupo, digo, que prefiere no hacer ese recurso. Lo que tampoco parece muy adecuado es que en la evaluación se penalice a estos alumnos, habida cuenta de que puede haber muchas personas que utilizan adecuadamente estas búsquedas telemáticas con rigor, sin incurrir en quebrantamiento de las normas sobre plagio. Insisto, no parece adecuado penalizarlos por realizar búsquedas más extensas, que al fin y al cabo es lo que sucede habitualmente con la investigación científica. En este estudio de casos se ha introducido una discriminación positiva. No compartimos el planteamiento metodológico de los estudios que optan por extender la discriminación positiva a los casos de búsqueda efectiva informática con medidas de fomento del recurso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, porque nos parece que amplía, de hecho, la brecha existente entre alumnos con y sin acceso y formación informática. En consecuencia, aquí se ha aplicado únicamente una discriminación positiva con una ponderación del 20% de la nota para aquellos alumnos que no utilizaron medios informáticos de búsqueda. Dada la limitación de tiempo que tenemos para esta comunicación, solamente podemos apuntar tres cuestiones de cierta relevancia. La primera es que los exámenes tipo test o de mayor memorización no trasladan el mayor rendimiento del recurso en aprendizaje a este tipo de herramientas de inteligencia artificial, porque el trabajo autónomo del alumno sigue siendo prevalente frente a la automatización de procesos de estudio en que pueden apoyarse los medios informáticos. Y fácilmente se percibe dentro de ese grupo de notas que no tienen ponderación que los exámenes tipo test producen un rendimiento mucho más limitado para mejorar la nota en comparación con una evaluación continua en la que existe un ensayo que complementa la nota del examen y que puede ser susceptible de redactarse gracias a lo que se ha encontrado en la inteligencia artificial. La segunda nota es que se produce también una incidencia en un factor psicológico a la hora de realizar este tipo de aprendizaje, que el temor en relación con esa espinosa cuestión de la copia y del plagio que tanto alarma en estos momentos. Yo me atrevería a decir que con razón habida cuenta de los datos que ha arrojado nuestro estudio a este respecto. Hemos utilizado la herramienta Turnitin de detección de coincidencia en la redacción en su versión mejorada, que proporciona una primera detección del uso de la inteligencia artificial, aunque todavía esta herramienta tiene por delante mucho que mejorar, particularmente cuando no se utiliza el inglés. Bueno, pues aún así los resultados son significativos en cuanto a que los alumnos que no han recurrido a las búsquedas informáticas tienen una media de coincidencia en el Turnitin que no llega al 10%, mientras que la media de los que han utilizado obligatoriamente sus búsquedas bibliográficas por medios telemáticos se ven arrastrados a utilizarlo, se sitúa en torno al 40%. Y hemos tenido casos escandalosos, un 25% de los estudiantes con un nivel de coincidencia superior al 70%, llegando incluso alguno al 99%. Probablemente la necesidad más perentoria en esto no sea limitar el acceso a los medios informáticos y la inteligencia artificial, que viene a ser como ponerle puertas al campo del aprendizaje actual, como incidir en la enseñanza de las buenas prácticas éticas en el estudio. Y para corregir este problema, la ponderación de notas es una solución más bien limitada, porque en la vida real no existe forma de comprobar las fuentes de las que se nutren los trabajos de los alumnos más allá del Turnitin, con lo cual esta ponderación deviene infructuosa para corregir esta cuestión. Las conclusiones y toma de posición van a ser muy
escuetas. En primer lugar, el recurso a herramientas digitales de apoyo al estudio no resulta neutro desde el punto de vista de la calificación de la asignatura, en cuanto que confiere facilidades que trasladan a la evaluación mejores resultados para quienes utilizan la inteligencia artificial. En segundo lugar, la ponderación con discriminación positiva en favor de los alumnos que no las utilizan, en caso de regir un principio dispositivo para su uso, no consigue equilibrar esos resultados, ya que siempre hay un grupo que decide, como decía antes, no utilizarlos, y en esa ponderación hay un cierto menoscabo de la equidad por este grupo. Y, en tercer lugar, el uso de las tecnologías de inteligencia artificial debe limitarse, a nuestro juicio, esto es una perspectiva que creo que difícilmente se va a cumplir, a la recopilación de datos y la búsqueda bibliográfica, para no penalizar al alumnado más cumplidor,